Entonces yo digo que estoy teniendo como mi segunda temporada en la compañía. La primera fue en gestión social, hoy en el equipo de talento humano en temas de aprendizaje. Y frente a eso, digo, parte de lo que ha sido mi experiencia de vida y es, ayer justo me preguntaban que si era psicólogo en una reunión, otros me decían que como que si era trabajador social, soy administrador de empresas y me preguntaban que cómo había llegado a estos temas. Y yo creo que parte de lo que ha venido pasando en las, podría decir en los últimos años, es que la educación se está transformando y no nos formamos para desarrollar una profesión, sino para desarrollar un propósito y sentido. Y en ese sentido, pues lo que hacemos es, yo creo que la búsqueda que debemos tener todos es el lugar donde queremos poner al servicio nuestro talento, nuestro conocimiento, esas habilidades, esas motivaciones, esa experiencia para conectar con sentidos y propósitos. Y ya ahí les voy a ir un poco hablando de esto durante este ratico. Entonces traje 10 años, 10, un poco más de 10 años en temas sociales y hace 6 años tomé la decisión de hacer esa transición hacia otros temas. Me retiré, o sea, tomé la decisión de renunciar al cargo que tenía y empezar a construir, digamos, otro camino. Eso me ha tomado tiempo, creo que he aprendido cosas. Si lo volviera a hacer, hay cosas que no volvería a hacer definitivamente, como, y no renunciar, creo que lo volvería a hacer. O sea, ya le perdí el miedo a la renuncia porque entendí que la renuncia no es una pérdida, sino que es una decisión que tomo frente a algo que quiero. Entonces creo que cuando tú haces reskilling estás apostando por eso, estás apostando por cosas que quieres, entonces no estás perdiendo conocimiento, no estás perdiendo experiencia, antes estás poniendo al servicio ese conocimiento y esas habilidades, la estás poniendo al servicio de nuevos propósitos. Entonces eso un poco fue como mi sentido. Llevo actualmente, digamos, en temas de aprendizaje un poco más de 2 años y no, creo que aprendí para toda la vida, entonces seguiré aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y creo la palabra que me define es ese, aprendizaje. Y les quiero contar sobre eso, creo que en este ejercicio de personal, digamos, que he tenido y que creo que comparto con otras personas que de pronto nos moviliza es estar aprendiendo. Hay un desafío que tenemos en los equipos de talento humano y es hacer que las empresas, que las organizaciones se configuren en ambientes de aprendizaje y un poco sobre eso les quiero compartir como en este rato de conversación, les quiero plantear algunas ideas y a partir de esas ideas pues poder tener unas conversaciones alrededor de eso. ¿Les parece? Y la primera reflexión que les quiero contar es la siguiente y es un poco lo que todos hemos vivido y todos hemos pasado por esto de estar en el colegio y en el colegio nos vienen hablando de el ser, del hacer, del saber. Estamos en esos primeros años donde creo que todos nos conectamos desde los sentidos, desde las emociones, desde los sentimientos, pero también desde eso que nos moviliza el conocimiento, de lo que soñamos con hacer y viene la primera pregunta que nos hacemos y es ¿quién voy a ser? Y hay una pregunta que desde mi perspectiva es una pregunta que tiene que ver con la vocación, ¿sí? Y eso nos lleva a a un tránsito hacia la educación superior y aquí entendamos la educación superior no como una profesión necesariamente, y es decir, un pregrado universitario, sino como aquellas formaciones que podemos tener en instituciones técnicas, tecnológicas, universidades, de hecho, en escuelas de formación diferencial, y hoy pongámoslo en contexto, con aquellas, digamos, organizaciones que están formando los desarrolladores actuales y del futuro, donde yo no voy a tener un título de ingeniero de software, pero sé desarrollar. Entonces aquí no me puedo quedar pensando solo en el título, pero aquí viene una pregunta de qué voy a hacer con esto que estoy aprendiendo y tiene que ver con una pregunta que tiene que ver con nuestro sentido de profesión, es decir, con eso que queremos hacer al menos los siguientes años de vida. Llegamos a una empresa, digamos, en esa educación superior estamos muy centrados en el saber y en el hacer, y llegamos a una empresa, llámese pública, social, privada, cualquier organización, empresa no como un asunto, digamos, netamente productivo, sino como aquella organización donde nos encontramos todos, y es desafortunado porque aquí nos centran en el hacer, y empezamos a vivir muchos años y creo que aquí la pregunta que nos moviliza son preguntas de propósito y de sentido, ¿para qué hago lo que hago?
¿cierto? Y en ese sentido, digamos que esta pregunta nos va a acompañar durante muchos años, creo que hasta el final de nuestros tiempos, y tiene que ver con esa posibilidad, un poco de lo que les comentaba al comienzo, de cómo yo pongo al servicio mi conocimiento, mi talento, mi experiencia al servicio de la organización. Y aquí es importante, digamos, contar qué es esa empresa. Pues esa empresa o esa organización es ese sistema de relaciones, es el lugar de confluencia, ese entorno protector, ese escenario de desarrollo que tenemos que concebir como un lugar para el aprendizaje y entendiendo el aprendizaje como un proceso, como algo que implica un cambio otra vez no desde la renuncia, y por eso les hacía, digamos, el énfasis un poco de entender que la renuncia y entender que el cambio no es una pérdida, sino que el cambio es una decisión que tomamos frente a algo, ¿cierto? Y eso implica de por sí ya ganar, porque no, eso que yo tenía, pues simplemente creo que más allá de que lo pierda, se transforma y que el aprendizaje tiene que ser un proceso que debe perdurar en el tiempo y que debe ocurrir a través de la práctica y la experiencia, ¿cierto? En ese sentido, digamos, si entendemos así ese lugar que habitamos y ese proceso que vivimos, el desafío que tenemos como organización es cómo hacemos que ese lugar sea un lugar en el que todos sigamos aprendiendo. Y aquí quiero lanzarles la pregunta a ustedes y escucharles un poco un poco a partir, aquí los estoy simplemente lanzando unas ideas y me gustaría escuchar o en el chat o a través de voz audible y verlos, escuchar algunas ideas de qué se imaginan ustedes que podemos hacer para que las organizaciones que habitamos sean organizaciones en las que todos sigamos aprendiendo. Alejo, dale. Bueno, esta vez sí me meto aquí de primero, porque es que están muy chéveres las imágenes. La primera imagen que tenías me llama mucho la atención porque es como si en la vida nos estuviéramos especializando, enfocando, y se perdieran los elementos críticos, el ser y el saber. Y pues por lo que veíamos incluso en la sesión previa, pues cada vez está quedando más claro que el mejor aprendizaje es el aprendizaje haciendo, el aprendizaje significativo por proyectos. Mm, y me llama la atención porque, pues si bien eso es como lo que aparentemente estamos condenados, o sea, eso es como el paradigma, hay otras aproximaciones, precisamente el paradigma TIL, el de Frederick Laloux, y que eso viene de Clark Graves y digamos, la teoría de la dinámica espiral, plantea que en un escenario evolutivo, pues las organizaciones se caracterizan por tres cosas. La primera, porque es un escenario de autorrealización, es un escenario de autogestión y es un escenario, digamos, de plenitud. O sea, son tres características y en ese marco, pues, y como se está configurando el nuevo tejido productivo, pues probablemente ya el paso de la universidad, tal como la conocemos, pues no tiene mucho sentido. Bueno, además hay universidades corporativas que sí vienen en gestión de conocimiento y sí tienen sentido y sí enseñan lo que tiene que saber la organización, pero sobre todo cuando digamos que las herramientas, o sobre todo la inteligencia artificial, pues va a asumir muchas de las cosas, si no todas, que en este momento todos estamos realizando. Entonces, casi que el cambio no es optimizar lo que hay, sino un cambio no de segundo orden, de tercer orden, en cuanto al paradigma que estamos viviendo. Entonces, sí hay organizaciones, la Luz plantea dos ejemplos de organizaciones inclusive sin jefes, organizaciones con redarquía, si es el caso. Patagonia es muy conocida, porque además el año pasado donó casi que toda su riqueza. Entonces, hay otros referentes. Lo que pasa es que hay que conocerlos un poco y más que conocerlos y tenerlos como ejemplos, porque pues finalmente, como dice Harari, la excepción solo confirma la regla y cada referente es malo si se toma como un ejemplo a fotocopiar, pero si lo vemos como una alternativa que podemos de alguna manera tener en el horizonte, probablemente ese enfoque lineal, digamos, de reduccionismo fuerte, se va el ser, se va el saber, pues necesariamente va a cambiar. Y además de esa opinión, porque tú pediste una opinión, Oscar,
yo sí tengo una pregunta, y de hecho no la pude hacer antes porque estaba demasiado bueno todo lo que están diciendo, pero tengo la pregunta en relación con la inteligencia artificial, ¿cómo la ves en este proceso? Porque es que está tomando mucha fuerza y no es cuestión de que va a reemplazar el plagio de las tareas ni el conocimiento mismo, sino los procesos en las organizaciones. Y bueno, me extendí bastante, pero pues, ¿para qué dices que debemos una opinión? Ahí sí me diste en el clavo. Bueno, muchas gracias, Oscar, Cata y Karen. No, a ti, Alejandro, gracias por tu participación. Y ya miramos ahí un par de cositas de comentarios que quisiera compartir. No sé si alguien más, o Cata o Caro, quieran hacer un comentario. Por aquí está Ricardo. Ricardo, dale. Hola, ¿me escuchan? Hola, bueno, Sí, hola, perfecto. buenos días, muchas gracias por el espacio, muy interesante todo esto. Sí, de pronto algo que quería comentar es, me gusta mucho lo que pones ahí de la empresa como entorno protector. Creo que justamente la empresa debe crear ese entorno de aprendizaje seguro, donde las organizaciones de alguna manera deben crear ese entorno en el que los colaboradores pues, se sientan cómodos compartiendo las ideas, haciendo preguntas, cometiendo errores, sin miedo justamente a que sean juzgados. Esto de alguna manera fomenta mucho la experimentación y el aprendizaje de los errores. Y en medio de todo eso, incluiría algo muy importante y es fortalecer justamente el pensamiento y las habilidades de pensamiento tanto crítico como creativo de los empleados. Fomentar la reflexión de los empleados, proporcionar herramientas de pensamiento como, por ejemplo, de alguna manera técnicas en resolución de problemas, hacer análisis de datos, diseño de pensamiento creativo y crítico, fomentar la colaboración, etcétera. Creo que todo esto amarrado en un entorno de aprendizaje seguro permite que los colaboradores piensen mejor y pensar mejor. Creo que es una de las capacidades que debería fomentar la empresa, que eso viene de las universidades. Claramente las universidades nunca se van a perder, porque creo que la irrupción de la inteligencia artificial lo que va a fortalecer es justamente el fortalecer ese pensamiento que va a ser el pensamiento humano, digamos que nunca va a ser reemplazado por la IA si logramos co-crear y conectarnos con la IA. Pero creo que ahí hay algo interesantísimo en ese punto del entorno protector de la empresa que debe, digamos que, fortalecerse mucho. Digamos que resalto ese punto y era como lo que quería opinarles. Era eso. Súper. Caro, Cata, ¿un comentario? Sí, ¿No? Oscar, sí. Sí, De dale, alguna dale. manera, de alguna manera yo considero que, y coincido ahí con Ricardo en dos cosas. En la intervención de Alejo y Ricardo, estoy con Ricardo en que, si bien es cierto que es por tendencia y la inteligencia artificial está impactando, al final, y lo comentaba ayer, quien alimenta la inteligencia artificial o quien entrena la inteligencia artificial son personas. Entonces, de alguna manera, independientemente de que estemos entrenándola para facilitar ciertos procesos, por ahora, y a los que nos gusta el sci-fi, o sea, lo de Yo Robot todavía no lo veo posible. O sea, de alguna manera, nosotros como personas tenemos mucho más que desarrollar, y lo que hace la inteligencia artificial es una herramienta más del ecosistema tecnológico, en este caso para el aprendizaje, para facilitarnos ciertos procesos de investigación, de condensación, de analítica de datos, que a veces se convertían en muy largos y que ahora nos facilitan la vida. Pero claramente, como decía Ricardo, las personas estamos dotadas de pensamiento crítico y otros temas que todavía la inteligencia artificial no puede. Ahora, entonces es una pregunta de cómo las organizaciones pueden formar o sea, pueden hacer parte de un rol fundamental, que era lo que mostrabas al final. Me parece súper chévere como lo hiciste, como una cronología. O sea, como cogemos las competencias y lo montamos en una cronología de mi tiempo de vida también. Y conecto mucho con los que no tuvieron la posibilidad de verte o escucharte el año pasado, en donde hablabas de cómo la empresa se convierte en un lugar para crecer y aprender, ¿sí? Y ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo podemos hacer para que las organizaciones se conviertan en esos lugares de aprender? Es generando los espacios a través de que, desde la cultura de la organización, que desde los líderes, como decía Lina anteriormente, a través del ejemplo o a través de esa movilización de aprendizaje, abrimos los espacios como lo estamos haciendo hoy, para la conversación. Entender que simplemente un intercambio de conocimientos, de retos, y ahí es donde
podemos generar procesos de aprendizaje. Entonces, desde la cultura de la organización, abrir los espacios para que se conviertan en esos, para que los colaboradores entiendan que la organización también es un espacio de aprender desde los mismos retos del día a día y que no tiene que ser un salón o demás, sino que de alguna manera cualquier momento, cualquier reto que se nos presente dentro de nuestra labor se convierte en un espacio de aprendizaje simplemente con el compartir con nuestro equipo. Creo que desde ahí, desde la cultura, es que podemos hacer que las organizaciones también se conviertan en espacios permanentes de aprendizaje. De acuerdo. Antes de darle la palabra a Nelson, un par de comentarios frente a la intervención de Alejandro y Ricardo, y es, frente a los temas de inteligencia artificial, yo les tengo que decir que creo que estoy de acuerdo contigo, Caro, es una herramienta más que se incorpora en el ecosistema y que creo que la responsabilidad que tenemos como líderes de aprendizaje en las organizaciones es identificar y justamente, digamos, definir acciones para lograr un buen proceso de apropiación, más allá de un tema de integración, y pues la tenemos que hacer porque lo último en tendencia, yo creo que es también identificar en qué momento de la vida organizacional, pues va a ser una herramienta que va a favorecer no solo el resultado de las organizaciones, sino también el desarrollo de las personas. Creo que hay que cuidar justamente como ese sano equilibrio entre el resultado y ese desarrollo personal, para no entrar en esos debates de si nos van a reemplazar, no nos van a reemplazar, porque creo que ahí nos vamos a quedar en la capa 1 y nos vamos a olvidar de otros aspectos fundamentales. Y en términos, digamos, de esas organizaciones diferentes, un poco que nos planteaban los referentes que nos daba Alejandro, yo creo que, claro, existen y muchos estilos de organizaciones, y más allá de esta perspectiva que les planteo, más allá de una perspectiva que desconozca la existencia del saber y las competencias o habilidades en las organizaciones, es que en la cotidianidad, y ahí seguramente hay algunas organizaciones que lo han logrado superar, yo hablaría al menos como de aquellas que conozco, pues todavía nos cuesta mucho, yo digo afortunadamente nos cuesta mucho, pues lograr como esa integralidad tan completa donde el ser, el saber y el hacer caminan de manera articulada y sincronizada. Las que yo conozco todavía creo que no hemos logrado llegar a ese nivel un poco tan avanzado, pero pues es el desafío que permanentemente tenemos frente a eso. Y cuando pongo esa perspectiva es porque digamos, las nuevas generaciones también nos exigen transformar la manera como hacemos las cosas. Y en ese sentido, pues cada vez que nosotros diseñamos un modelo, una metodología, una herramienta, un mecanismo, nos funciona con unos, pero rápidamente el ser humano cambia, entonces nos toca transformar también la manera como hacemos las cosas. Entonces de ahí que las organizaciones también, al configurarse en ambientes de aprendizaje, tienen que declararse en aprendices permanentes, de tal manera que puedan estar transformando también la manera como hacen las cosas, y no creamos que porque diseñamos el super programa ya la tenemos al otro lado. O sea, usted ya tiene el programa listo y la gente le cambió. En ese sentido, pues ya no hay nada que hacer. Es probable que tengamos que recuperar algunas de las como acciones que habíamos realizado y que ya no nos funcionan y que hoy puede que nos estén funcionando. O sea, es algo que es muy dinámico y creo que esa va a ser una de las apuestas que vamos a tener que tener permanentemente, y es cómo nos declaramos como organizaciones, no solo individuos, aprendices permanentes. Nelson, tienes mano levantada, si quieres dale tu comentario y les comparto otras ideas. Gracias, Oscar, gracias a todos. Y bueno, sí, escuchándolos, me parece muy importante lo que están indicando respecto al tema del desarrollo personal, el tema de la confianza. Siento que es bien importante que si bien las personas vamos cambiando, hay como transformaciones, hay como temas que son macro en las organizaciones y son de alguna manera que están ahí, mejor dicho, que tienen que ver con el sistema y con los procesos, y dentro de ese sistema están las reglas también, ¿sí? Están los tiempos, y dentro de los comentarios que se indicó acá, creo que era Frank, que estaba indicando sobre el tema de los indicadores. Entonces quiero como indicar, están los sistemas, que en ese sistema está el espacio, que también se indicaba, ¿cierto? El espacio, está el tiempo, están las reglas, que en todas las organizaciones están, y dentro de este sistema está el ambiente, es decir, y ese ambiente puede ser un ambiente de confianza o puede ser un ambiente de miedo, donde nadie quiera
quiera hablar, ¿sí? Pero también en el entorno de confianza, qué bueno, porque si miramos los indicadores, ¿sí? Si miramos todo el tema de los indicadores, está viéndose las estadísticas, las tendencias, y en esas estadísticas y tendencias también nos damos cuenta de cómo pensamos nosotros, ¿sí? Entonces, si las tendencias van hacia arriba o hacia abajo, pues así mismo es como nuestra ética y cómo nos estamos comportando dentro de las organizaciones. Entonces, pienso que es muy útil de que la inteligencia artificial sí puede estar allí, pero pues nosotros somos los que analizamos, analizamos las estadísticas, son nuestros comportamientos los que hacen realmente las organizaciones. Eso es lo que quería decir, gracias. Súper, Nelson. Ahora les quiero compartir desde la experiencia en la organización en la que estoy, compartirles un par de, pues de unas ideas alrededor de cómo venimos trabajando, porque creo que eso también ayuda como a, más allá de decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, creo que nos puede permitir en ese proceso de aprendizaje, pues encontrar otras alternativas o validar también lo que estamos haciendo, es decir, para aquellos que escuchan puedan decir, ahora justo que estaba escuchando a Lina antes y a las personas que vamos a seguir escuchando. Yo creo que también estos escenarios, esta comunidad también nos permite validar y creo que algunos de nosotros podemos venirnos a conectar, a decir, venga, yo necesito ir a escuchar a ver si lo que estoy haciendo, pues al menos otros lo están haciendo y creo que eso nos ayuda a decir, venga, sí, lo estamos haciendo bien. Porque aquí viene, yo creo que también en esos desafíos que nos planteamos en las organizaciones, a veces somos muy autoexigentes. Y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, y es que a veces decimos, no, eso que estoy haciendo yo creo que es básico y elemental. Y tú vas y se lo escuchas a otra persona, a otra organización, a otra persona, diciendo, no, es que mira que estamos haciendo esto. Ay, venga, es lo mismo que estoy haciendo yo. Ah, bueno, entonces no es tan básico y elemental, o venga, resulta que otros están haciendo lo mismo, compartamos experiencias, y es algo que yo valoro muchísimo, pues de esta comunidad de la cual somos parte y hacemos parte, Learning Latam, porque creo que nos va a permitir hacer conexiones interesantes de cara pues como a encontrar nuevas posibilidades. Entonces les voy a compartir un poco de lo que venimos trabajando pues en la compañía en la que estoy, y a partir de eso pues vamos a abrir otro espacio de preguntas. Parto por empezar lo siguiente, y es que para Sura entendemos el talento como la suma de competencias, de experiencia, de conocimiento y motivación. ¿Cierto? Entonces aquí entendemos que el talento no solo es conocimiento, que el talento no solo es competencia, sino que es una buena mezcla alrededor de estos 4 elementos. O sea, estos son como los ingredientes que le dan sabor a este plato que quisiéramos pues como preparar, que denominamos talento. Y frente a eso, digamos, frente a esa postura, pues una de las preguntas pues que nos hicimos es ¿qué talento necesitamos? Y aquí un poco les quiero compartir como nuestro planteamiento como negocio. Para los que no nos conocen, somos una empresa de la industria aseguradora y de servicios financieros, que tenemos temas pues de no solo de seguros, sino seguros pues generales, vida, salud. Entonces digamos que aquí hay un portafolio bastante amplio desde el conocimiento. Desde el conocimiento, pues hemos identificado unos clústeres que son los que en los cuales nos conectamos, es decir, esos temas que son afines y comunes a las personas que somos parte de esta organización. Entonces tenemos temas de tecnología y digital, temas de gestión organizacional, temas de salud y bienestar y temas comerciales. Son unos clústeres que son como core de negocio, y hay unos que son transversales, que son temas sociales y humanidades e ingenierías y ciencias básicas. Esto porque es importante, es porque desde el conocimiento es como el punto de encuentro. En esto somos afines las personas que somos parte de esta organización. Compartimos estos conocimientos en diferentes niveles pues, de profundidad. Llega y hay como una capa encima de esto, y son las competencias. Y es que las competencias se vuelvan esos habilitadores para lograr que ese conocimiento pues, se vuelva un aprendizaje práctico y cotidiano. Es decir, que podamos llevarlo al día a día. Y aquí es el valor pues que tiene la experiencia y la motivación. Además de las competencias, pues la manera como yo lo he vivido, la experiencia que he tenido, pues puede ser un facilitador o un inhibidor, o al menos un limitante para lograr que ese conocimiento pues sea ese conocimiento material para llevar al logro de la compañía, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué talento necesitamos?
y un poco el punto de encuentro fue desde el conocimiento, pero otra vez reitero la importancia de entender que no es solo el conocimiento, sino las competencias, la motivación y la experiencia lo que nos convoca como talento. Y a partir de eso, pues la pregunta era, venga, ¿cómo logramos el desarrollo integral del talento humano? Y aquí hay 5, digamos, factores que son fundamentales en la gestión de ese desarrollo integral del talento. El liderazgo integral, el aprendizaje, la gestión del desempeño, los modelos de trabajo, los ambientes saludables y la atracción y selección. ¿Y por qué les cuento esto en términos de esos ambientes? ¿Cómo lograr que la empresa sea un ambiente de aprendizaje? Y es que lograr que una empresa sea un ambiente de aprendizaje no solo pasa por temas formativos o temas comunicativos, sino que implica que desde los modelos de trabajo, por ejemplo, configuremos dinámicas relacionales laborales pues que faciliten no solo el logro del resultado, sino el aprendizaje. Que desde la manera como configuramos esos ambientes, es decir, los puestos de trabajo, las, no sé, las salas de reuniones, los espacios físicos de encuentro, ¿cierto? Pues que sean espacios que favorezcan la interacción y la comunicación de las personas para la construcción y el logro pues de aquellos propósitos que tenemos. Que la manera como atraemos y seleccionamos las personas, es decir, como logramos integrar ese nuevo talento, pues también sea una manera de conectar, porque cuando yo estoy en el ejercicio de atracción de talento para la organización, pues no puedo irle, y perdónenme la palabra, a vender una organización que no vivimos en la cotidianidad. Yo no puedo ir a decir que somos una organización, pues no sé, vanguardista, con la última tecnología, y cuando llega la persona a la organización se encuentra que la agenda de reuniones es en un cuaderno. Pues uno diría, venga, pues allá me hablaron de una empresa pues como con lo último en tecnología y llego acá y ni siquiera pues la agenda del día a día pues se tiene automatizada o sistematizada. Entonces, desde ahí tenemos que, eso significa configurar un ambiente para el aprendizaje. Desde todos estos factores, cómo logramos que las personas en la cotidianidad sigan aprendiendo, ¿listo? Entonces, eso digamos desde nuestra perspectiva en los factores de gestión. Ahora, específico desde el equipo de aprendizaje, que es el que yo lidero, como les digo, esto tiene que ver con todo el equipo de talento humano, pero específico del equipo de aprendizaje, pues, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Entonces, unas encuestas de identificación de talento para saber qué sabemos, en qué tenemos experiencia, qué nos motiva, qué nos interesa, y esto se conecta con esa noción de talento que les planteaba ahora, que es la sumatoria de conocimientos, experiencia, motivación y competencias. Entonces aquí lo que necesitamos es conocer y tenemos pues unos desafíos todavía, como lo tenemos muchas organizaciones, creo que en la región, alrededor de cómo logramos que pues la analítica de datos pues nos ayude a tomar decisiones en tiempo, que nos faciliten pues el trabajo en el día a día. Y ahí pues digamos que todavía tenemos unos desafíos permanentemente que vamos como subsanando, y cuando creemos que hemos logrado un punto donde nos sentimos cómodos, pues el mundo nos incomoda y nos dice, venga, que salió algo nuevo, entonces tenemos que estar preparados para esa transformación. Lo otro es del conocimiento, es, venga, sí tenemos, y esto también es un asunto permanente, de tener identificados esos conocimientos que sabemos, que no sabemos, que deberíamos saber, porque los negocios también se están transformando y el talento está rotando, entonces nos implica estar también preguntándonos permanentemente alrededor de esto. ¿Cómo logramos conocer qué talento tenemos? Y más allá, digamos, de la información, eso lo tenemos que traducir en un plan de logros y aprendizaje, es decir, qué alternativas de aprendizaje podemos implementar para lograr contar con el talento que necesita la organización actualmente y para el futuro. Y esto pasa por, pues, digamos, unas acciones. El plan de logro incluye temas, pues, de competencias, de liderazgo, conocimientos regulatorios, conocimientos técnicos y especializados, temas de contexto, temas de negocio. O sea, son, digamos, varios ejes que tenemos que desarrollar, entendiendo que, otra vez, esas personas que hacen parte de la organización, pues, requieren estar también a la vanguardia alrededor de estos aprendizajes requeridos para el logro de la estrategia. Entonces, digamos que desde eso venimos así, muy rápidamente contándoles lo que venimos haciendo, y esto lo traducimos en algo para todas las personas, es decir, para los más de 20,000 empleados de la compañía, y es en una ruta individual de aprendizaje, que es lo que hemos estado haciendo, digamos, este año, y es logrando materializar ese plan de logros
en unas acciones concretas que vamos dosificando en el tiempo, porque también aprendimos que entregarles todo y decirles esta es su ruta para el año, pues eso también hay un bloqueo por saturación. Entonces lo que estamos es dosificando por trimestres a las personas para que ellas puedan, digamos, llegar a una plataforma donde conectamos diferentes alternativas de aprendizaje, las conectamos y puedan ver cuál es esa ruta que le corresponde a cada uno. O sea, no es una ruta en la cual nosotros decimos, hay unos temas que son genéricos para la compañía, pero también unos temas específicos dependiendo del rol que están desempeñando. Entonces, un poco esta es desde la experiencia que digamos, vivo en la organización y que les quería compartir pues así general. Y ya les planteo una pregunta y con la levantada de cara. Sí, me parece súper interesante lo que cuentas de las rutas que reviso cada trimestre, y es algo que hago de manera personal, o sea, personal y familiar, es concertar y dejar dar espacio a un aprendizaje autodirigido, ¿sí? O sea, que de alguna manera, y es algo que han repetido todos, y como aquí estamos líderes, ya sea como consultores o entre las organizaciones, al igual que ustedes, muchas veces nos cargamos con la responsabilidad de los procesos de aprendizaje de los colaboradores, y también nos culpamos cuando no tenemos los resultados que esperamos, pero muchas veces, como decíamos, le han dicho varias veces, al final la responsabilidad del aprendizaje es individual de cada uno. Entonces me parece súper interesante y es algo que pongo en práctica en mi casa con mi hija, que es lo de los 3 meses, sentarnos, venga, ¿qué quieres aprender? Tienes que aprender esto, matemáticas, lectoescritura, y estos temas son inamovibles, al igual que entre los organizadores hay compliance, procesos y demás. Pero además, ¿qué te interesa aprender? No, yo quiero aprender de animales, o yo quiero aprender de liderazgo organizacional o de comunicación efectiva, y generar como esa responsabilidad en el colaborador de ser el líder de su propio proceso y autogestionarlo. O sea, darle ese espacio para hacer esos procesos de aprendizaje autodirigido. De una manera también, y ahí conecto con una pregunta que hacía Lina, es cómo motivamos al colaborador. Pues claro, de la manera más sencilla, permitiéndole o reconociendo en ellos otras cosas que de pronto yo no tenía ni siquiera trazado, ¿sí? Que pueden ser cosas súper disímiles y parecen un banco de cursos que podemos acceder y que normalmente organizaciones que me imagino como Sura o nos mostraban ayer en Coca-Cola, que estaba con, Coca-Cola tenía, creo que estaba con Udemy y tantas cosas, pero también reconocer que su aprendizaje desde su experiencia o desde su curiosidad personal también es válido para la organización, porque su contexto y su curiosidad también puede aportar. Entonces, me conecté mucho con eso y creo que es una estrategia fundamental para que de verdad se motive el colaborador por de verdad generar ese aprendizaje. Y me quedé y aquí lo escribí todo. Te voy a citar eso para ratificar la cita. Dice, debemos lograr que las organizaciones se conviertan en aprendices permanentes. Me quedó claro, o sea, me quedó esa frase aquí y me parece un reto maravilloso que no es fácil, pero que si se logra, pues la sacamos del estadio, ¿no? Así es. Karen, mira, frente a eso de la ruta, quiero un poco contarle la experiencia que también yo hablo mucho de retos y desafíos y es porque creo que eso es lo que nos moviliza, ¿cierto? Más allá como la restricción, lo veo más como una oportunidad a que como equipos de aprendizaje estemos identificando posibilidades, conectando posibilidades para que materialicemos sueños. Y creo que ese es como uno de los retos que tenemos. Con la ruta individual, y tú lo planteabas, hay un asunto que es muy importante y es el autoaprendizaje, claramente, ¿cierto? Y es el poder conectar, porque eso es parte de la motivación y eso es uno de los elementos que identificamos en la definición de talento. Sin embargo, hay un asunto que también, digamos, nuestro rol en los equipos de aprendizaje es justamente como darle forma a ese ambiente, entonces diseñar alternativas, conectar alternativas. No es estar como el coordinador de disciplina en el colegio que está diciéndole, Carolina, ya hiciste la tarea, ya vas a hacer tal cosa. No, ellos disponiendo mecanismos para que Caro se conecte con esa oportunidad y pueda decir, venga, esto me sirve a mí y lo quiero, digamos, implementar o lo quiero llevar como a la cotidianidad, ¿cierto?
Pero también hay una responsabilidad que tenemos de cara, nosotros como equipos de aprendizaje, de cara a las organizaciones, y es cuidar como unos mínimos vitales. Es decir, voy a poner el caso de nuestra industria que es regulada, entonces nosotros tenemos como equipo que cuidar pues el cumplimiento de esos conocimientos regulatorios, porque pues en este caso en Colombia donde estamos, pero digamos que esta es una industria altamente regulada, pues tenemos organizaciones del Estado que nos están, digamos, exigiendo permanentemente el cumplimiento de unos requisitos. Yo ahí no puedo bajar la guardia, ¿cierto? Y esa sí es mi tarea, de estar cuidando que eso pase, pero yo no me puedo quedar centrado solo en esto, tengo que identificar otras posibilidades. Y aquí vienen, digamos, muchas maneras de hacerlo, digamos, para darle vida a esa ruta individual. Mire, una conversación en la cotidianidad ya es una experiencia de aprendizaje. Es decir, cuando yo como líder me siento con el equipo y defino unos acuerdos de trabajo para el siguiente mes y establezco unas necesidades de acompañamiento, ya estamos aprendiendo juntos. El equipo está, digamos, identificando unas necesidades o desarrollar una competencia o desarrollar un conocimiento, y yo como líder también estoy identificando una oportunidad para mi desarrollo como líder, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo creo que ahí hay un asunto, y es que desde una conversación, un espacio como este, digamos, de comunidad, también es una alternativa para aprender. Una conversación cuando los directivos de la compañía se sientan, digamos, en un espacio abierto a compartir un poco de la orientación de la visión, ahí estamos todos aprendiendo. Pero un curso en una plataforma virtual, de las muchas que conocemos, también es una alternativa para aprender. Un reto, ¿cierto? Hay muchas formas de materializar el aprendizaje. ¿Cuál es la tarea que tenemos como equipos de aprendizaje? Yo la denominaría ser curadores de contenidos, de formatos, de expertos, para lograr que eso que queremos que pase en la organización, porque conocemos la organización, pues llegue de la mejor manera y llegue en el momento oportuno. Pues porque yo puedo venir aquí a traer una súper idea, pero no es el momento para la organización. Entonces mi tarea como equipo de aprendizaje es de alguna manera ser ese curador para lograr que eso que necesita la organización pues llegue de manera pertinente y oportuna pues a la organización. Cata, dale. Hola. Ahora, como que me quedó sonando algo de lo que mencionaron, pues, Caro y tú, y es que me demoré un poco porque estaba en una reunión del colegio de mi hija y me mostraron como un horario que habían hecho, y el lunes, el primer espacio de la mañana se llamaba Mindset. Entonces todos los papás, bueno, ¿y qué se hace en Mindset? ¿Qué es el concepto Mindset en un colegio? Entonces nos explicaron que es el momento donde los estudiantes proponen su enfoque de aprendizaje y no se ve al estudiante como un vaso vacío que tengo que llenar, sino como que ellos los volvemos partícipe del proceso de aprendizaje. Me pareció un concepto interesante que simplemente lo quería traer acá a colación, como homologando buenas prácticas de otros entornos, porque siento, y tú lo mencionabas ahorita, es que finalmente nosotros lo que hacemos es como tener claro el norte y hacia dónde va la estrategia y cómo desde el aprendizaje apalancamos, pero tampoco somos los coordinadores de disciplina que tenemos que coger regla pues y empezar a regañar porque se vuelve un rol de cantaleta y a nadie le gusta la cantaleta, ¿cierto? Entonces, muy, muy interesante ese concepto, como para que veamos cómo involucramos estos entornos. Me gustó incluso el nombre Mindset, donde ellos hacen parte de este proceso de construcción de sus procesos de aprendizaje. Entonces, simplemente la anotación. Súper, Caro. No, y ahí Cata se me adelantó, pero perfecto, porque me dio un preámbulo y quedo con el compromiso de mandarles un video al WhatsApp, a la comunidad, precisamente porque yo siento que también ya hacemos similar, aunque no todos sean padres, no seamos todos padres. Me mandaron hace poco un video de un experto digamos, en crianza y aprendizaje español, que decía que invitaba a tener un cambio, de dejarnos de pensar como ingenieros de personas, en ese caso en el contexto de nuestros hijos, y vernos más como pastores. Y yo no podía entender el concepto de pastor, porque pues nosotros también tenemos un concepto de pastor muy ligado a la iglesia y esto, pero no. Él decía, el pastor es el encargado, y voy conectado con la pregunta que nos hiciste, es el encargado de escoger los ambientes en que las ovejas se puedan desarrollar a su máximo potencial. Entonces,
me parecía súper chévere porque aplica para uno como papá, porque yo no puedo, muchos papás dicen, no, yo no voy a darle a la escuela, voy a dejar meterlo en los 50.000 cursos, y visualizan al hijo y creen ser ingenieros de lo que va a ser un hijo, pero resulta que los hijos vienen con una genética, unas afinidades, unos conocimientos, como decía Cata, no son un vaso vacío que yo puedo moldear. Lo mismo son nuestros colaboradores. Ellos no vienen con un vaso vacío que yo le trazo una rusa venga por acá que lo voy a mandar para eso, no. Yo lo que puedo hacer como líder de aprendizaje es, como tú nos decías, generar que la organización se convierta en un ambiente de aprendizaje propicio para que él se desarrolle y esté conectado con la cultura de la organización, con el propósito de la organización, pero también con su propósito personal. Y es donde yo, de alguna manera, y al sacarnos de ese chip de ingenieros o de estructuradores de los colaboradores y vernos más como pastores, o como le quieran llamar, de que generamos los ambientes propicios para el desarrollo de la organización, yo creo que podemos obtener mejores resultados. Y les voy a compartir igual en el WhatsApp, en la comunidad, el video para que lo vean. Y con eso, dos ideas más, ya para cerrar aquí, digamos, desde lo que ha sido como mi experiencia, y esto es como una convicción que tenemos en la compañía, y Lina nos lo decía en el anterior espacio, y nos hablaba el valor que tiene la comunicación en todos los procesos, pues, de aprendizaje, y es que creemos que cada acto comunicativo es un acto formativo, y que un acto formativo es en sí un acto de aprendizaje, y que un acto de aprendizaje es un acto de desarrollo. Y cuando pensamos en un acto de desarrollo, estamos pensando en un acto para el bienestar y la competitividad, tanto de las personas como de las organizaciones en las que estamos. De esa manera, y creo que esto, digamos, y lo quiero compartir, es porque, otra vez, pensarnos la empresa como un ambiente de aprendizaje implica pensarnos en muchos factores, en el liderazgo, en el aprendizaje en sí mismo, es decir, ese carácter formativo, ese carácter, digamos, de desarrollar una competencia, un conocimiento en las personas, pero también de la manera como trabajamos, en los espacios que habitamos, ¿sí? La manera como medimos el desempeño, por ejemplo, ya en sí mismo configura un ambiente para aprender o limita el aprendizaje, la manera como definimos esos indicadores de desempeño cuando un líder se sienta con su equipo y le dice, es que esto es lo que tú tienes que hacer de esta manera y no hay otra manera, pues ya ahí está limitando posibilidades en términos de ese desarrollo de aprendizaje. Y que al final lo que nos convoca y lo que nos conecta, y eso, digamos, a ese primer slide que les decía, en un poco lineal, pero yo aquí no lo haría tan lineal, sino que lo pienso más sistémico, es que al final esa pregunta que mantenemos todo el tiempo son preguntas de propósito y de sentido, y eso es lo que nos conecta a nosotros como personas con las organizaciones en las que estamos, son propósitos y sentidos, ¿cierto? Y eso es lo que nos moviliza en el día a día a estar y a permanecer. Y el desafío que sí tenemos para eso es, creo que hoy todavía muchas organizaciones tenemos el reto de trascender, de estar centradas en acciones de capacitación y entrenamiento para la ejecución, y realmente centrarnos en cómo integramos esos conocimientos, esas competencias, esas motivaciones, esos intereses que tienen las personas, para que sea un aprendizaje para toda la vida y que las personas así lo perciban, o sea, que las personas realmente sientan que ese curso, ese taller, esa conversación, ese mensaje, ese video, cualquier herramienta, metodología que hayamos usado para promover el aprendizaje, realmente lo recibamos como una herramienta para la vida, no para algo específico, ¿cierto? Y claramente pues lo vamos a adaptar y apropiar para algo específico en la organización, pero que Oscar al momento de que lo reciba pueda decir, oiga, sí, esto me sirve para esto que estoy haciendo hoy, pero venga, también me sirve para más adelante, no sé, mi emprendimiento, cuando esté en otra organización, en mi familia, en el colegio, en la universidad, donde enseño, otros espacios que también habitamos y que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y de esa manera logramos integrar que la empresa no sea como un punto y aparte donde ganamos plata, sino un lugar donde todos los días estamos aprendiendo. Y esa es parte como de lo que les quería pues como compartir, y creo que tenemos todavía unos minutos ahí de conversación, de preguntas. No, muchísimas gracias, Oscar. Primero que todo, por aceptar la invitación a compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Creo que de alguna manera
independientemente de lo que cada uno sepa, cada uno de los 4 líderes que han venido hasta el momento y los que faltan, estamos conectados con, digamos que el tema general, que es humanizar el aprendizaje, y eso se ve claramente en tu presentación y las intervenciones de los otros 3 expertos, en donde dejamos ver esto simplemente como un propósito, y eso que con lo que cierras al final, que es vernos nosotros como seres integrales y que nos desarrollamos dentro de diferentes contextos. Seguimos siendo las mismas personas, sino que nos desarrollamos en diferentes contextos, pero no quiere decir que aquello que aprendemos en un lado no pueda ser aplicado en el otro, que era algo que de pronto fallábamos en el proceso de industrialización, nos volvimos como que yo no puedo decir esto en este contexto porque no es el lugar adecuado. Resulta que seguimos siendo las mismas personas y podemos aplicar cosas que aprendemos en nuestro día a día, como nos trajo Cata su experiencia el día de hoy, y nos aplica a nosotros, ¿sí? Es lo que de alguna manera va a hacer que crezcamos las organizaciones, porque al final, y lo chévere de que de alguna manera el aprendizaje se esté convirtiendo en un hito importante dentro de las organizaciones, es que, y ahí voy a citar a Mónica, que lo puso más arribita, y ella sugería, como para traer ese comentario que puso, que ella decía que tú hiciste la pregunta que cómo podríamos convertir en las empresas sitios de aprendizaje o cambiar las cosas. Y ella decía que lo mejor, que ella sugería dejarnos de ver como recursos humanos y vernos más como capital humano, ¿sí? Y como trabajadores de conocimiento. Para mí, o sea, ahorita que lo pasé y no lo dije, pero me pareció supremamente ganador, porque al final no somos un recurso que se pueda quitar y poner y moldear y cambiar, ¿cierto? Somos un capital que hay que construir, que hay que enriquecer y demás. Entonces, muchísimas gracias, Oscar, por tu visión, por traernos esta maravillosa experiencia con la que yo sé que Cata y yo conectamos un montón, y a todos los que están aquí por participar, Cata. Sí, yo quiero complementar algo con base en lo que dijiste al final, como del reto. Y parte, yo siento que nuestros retos, mirándonos un poquito más como desde el propósito y lo que queremos buscar y transformar, es que la gente se vuelva a reconectar con el aprendizaje, que se enamore otra vez de sus procesos de aprendizaje y que vuelva a despertar su curiosidad. Si nosotros logramos eso, yo creo que la gente empezará a movilizarse de una manera diferente. ¿Qué pasa? Que hoy lo tenemos súper apagado, digamos que el aprendizaje nos sirvió en cierto momento para la supervivencia y nos sirve para adaptarnos a los entornos, pero ya estamos en un mundo un poco más cómodo, que no necesitamos estar como tan aprendiendo constantemente, o eso creemos, ¿cierto? El mundo va cambiando y nosotros tenemos que reconectarnos con esas capacidades que tenemos y esa capacidad de nuestro cerebro ilimitada de la neuroplasticidad para hacer uso de eso, pero no somos conscientes. Entonces, pienso que ese es uno de los retos fundamentales que tenemos como líderes de aprendizaje, como reconectar y reenamorar a las personas, y el despertar de la curiosidad, me parece fundamental. Los escuchamos. ¿Quién más se anima a un cierre acá bonito de...? Y sería chévere, ahí les hacía la pregunta de qué hacen en la cotidianidad para lograr que la organización de la que hacen parte o las organizaciones de la que hacen parte, pues sea un ambiente en el que todos sigan aprendiendo, porque creo que esto lo hacemos, pero es bueno hacer ese reconocimiento a veces que se nos vuelve como tan cotidiano, tan normal, tan natural, y dejamos de reconocernos eso que estamos haciendo. Entonces, si alguien se anima a que nos cuente rápidamente como qué están haciendo, sería genial para nutrirnos de experiencias. Mi empresa es súper pequeñita, pero una de las cosas que yo hago con mi equipo de trabajo es enfrentarlos a retos que los sacan de su zona de confort. Tengo un equipo, por ejemplo, el equipo de producción de contenidos, casi todos son directores de radio y televisión, y los he movido y los he colocado como directores de proyectos y les he dado como situaciones en las que ellos tienen que generar unas habilidades, y eso les ha servido a ellos mismos para identificar habilidades que no sabían que tenían. Por ejemplo, uno de las personas que tengo a cargo de la producción audiovisual, que es la persona encargada más de la edición, tuvo el reto de ser presentador y locutor por primera vez, y él no tenía ni idea que tenía esa habilidad, y nos dimos cuenta que es un excelente locutor y presentador. Entonces, una de las cosas que más me ha funcionado para motivar a mi equipo de trabajo a seguir aprendiendo y a autorreconocer cosas que no tenían es eso,
entregarles retos y responsabilidades en los que ellos no se ven como capaces inicialmente, pero que luego logran asumir a través de procesos de aprendizaje. Claro, ellos saben que cuentan con mi apoyo en algún momento y mi mentoría. Si tienen algún conflicto, alguna pregunta, pueden, no solo a mí, sino a los diferentes líderes, pero eso me ha servido mucho para que ellos autorreconozcan y hagan como ese, por ejemplo, reskilling, y ahí entonces ellos han podido migrar de simplemente una edición a un director de proyecto, a una presentación. Eso me ha funcionado muchísimo dentro de la organización. Súper. Mañana, por ejemplo, les cuento que viene también Alba de Terpel y ella nos va a contar un caso parecido a lo que Caro nos está contando con respecto a cómo redescubrieron el talento en la pandemia, a partir de ciertos retos y ciertas dificultades, porque fue un momento como tan álgido que necesitamos un locutor, pero no hay presupuesto, pero tenemos que hacerlo. Entonces identificaron quiénes eran esos potenciales talentos en la organización y con eso desarrollaron unos procesos muy, muy valiosos. Entonces, para que mañana nos conectemos también como con ese caso tan poderoso. Hoy veo a muchas personas también conectadas, conocidas, otras no tan conocidas, entonces súper bienvenidas todas las aportes y observaciones. Nos encanta conocerlos, nos encanta escucharlos y aprovechemos estos espacios para hablar con Oscar, que tiene tanta experiencia. Y ahí aprovechemos estos 3 minutos que nos queda. ¿Quién se anima a una última pregunta ahí como para el tema? Ser ejemplo, somos embajadores de aprendizaje. Total. Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Primero, muchísimas gracias por todo el espacio. Yo creo que yo soy el más chicuelo de los que están aquí conectados, pero con mucho temor, como me atrevo a hacer algunas preguntas. Listo, les cuento. Disculpen. Yo soy el diseñador gráfico audiovisual del Hospital Pablo Tobón Uribe aquí en Medellín y tengo muchísima afinidad con los procesos pues, que Oscar lleva con respecto a los procesos que tenemos en el sector salud, ¿cierto? Y hago parte del equipo de formación en el proceso de desarrollo de contenidos. Hay algo que me gustaría conocer, que es con respecto a cómo motivar en los procesos o en las acciones de formación que son un poquito más crudas o toscas, que hacen parte de esos procesos de auditoría, ¿cierto? Entonces, claro, a nosotros como organización, que somos auditados nacional e internacionalmente, nos solicitan hacer unos cursos que son muy ladrilludos, unas acciones de formación muy ladrilludas, y que algunas veces al personal de salud le cuesta muchísimo, porque evidentemente es unas cosas muy pesadas, ¿cierto? Entonces, son complejas. Ese proceso de motivación en procesos que son más de auditoría, ¿cómo se realiza? ¿Cómo motivamos en los procesos que no son tan chéveres? Que ay, es que a mí no me gusta ese tema, pero lo tengo que cumplir por auditoría. ¿Qué puedo hacer? Juan Pablo, pues te digo que padecemos de la misma pena y es justamente como un poco esa polaridad entre es un tema obligatorio y es un tema, digamos, como que entendemos que es importante, ¿no? Porque además este tema, digamos, cuando es así obligatorio, no es como que nos están poniendo a formar en cosas que no tienen sentido, sino que, venga, es necesario, en este caso, como es tu ejemplo, y también lo compartimos, pues para profesionales, por ejemplo, de la salud, ¿cierto? Donde además, en algunos casos, lo que nos piden a veces es como tan básico y elemental de cara al conocimiento técnico y especializado, donde el profesional llega y dice, venga, pero es que, o sea, eso yo ya lo vi no sé, en mi carrera, en la especialización, y otra vez lo tengo que volver a ver. Yo creo que, digamos que desde ahí, más allá de quedarnos pensando en el formato, que es importante que lo revisemos, Juan Pablo, o sea, revisar el formato, si es un tema virtual, si es un tema presencial, si es híbrido, creo que eso hay que estarnos haciendo siempre la pregunta si esa es la manera de hacerlo, ¿cierto? Estar revisando permanentemente contenidos, porque también a veces nos cargamos y yo creo que cuando es un tema, por ejemplo, en este caso regulatorio, decimos, no, pues ya que les vamos a enseñar esto, enseñémosles otras 20 cosas, venga, no. Ahí yo creo que nos tenemos que estar haciendo la revisión permanentemente, qué es eso que realmente necesitan. Y lo tercero es
digamos que eso no lo vamos a tener que hacer. Y lo tercero tiene que ver con eso, cómo conecta con el rol, ¿cierto? A veces también ponemos, en este caso, a profesionales de la salud y a veces desconocemos que el médico, el auxiliar de enfermería y el caso del enfermero o enfermera, el odontólogo, el pediatra, pues tienen están en el mismo campo de salud, pero tienen, digamos, unos conocimientos diferenciales. Ahí también, digamos, esa segmentación la tenemos que estar haciendo permanentemente. Ahora, yo creo que hay una pregunta que nos debería convocar en esto y es, venga, ¿qué es lo que nos están requiriendo? Es decir, si estamos haciendo un cumplimiento normativo, ¿qué es lo que nos están pidiendo que cumplamos? Y que respondamos a esa pregunta y que no tratemos de responder a 20 preguntas más, sino a la pregunta que nos están haciendo. Ahí yo he encontrado, digamos, una falencia muchas veces, y es que nos hacen una pregunta y nosotros desde aprendizaje queremos responder 20 preguntas. Y por eso es que cargamos de contenidos a las personas que no tienen que ver. Y entonces al final, pero venga, ¿qué era lo que teníamos que responder? Ah, esto. Yo les voy a poner un ejemplo y permítanme, me extiendo aquí un minuto, Juan Pablo, y es, nos piden que le expliquemos algo de la uña del meñique, ¿cierto? Ese es el requerimiento. Pero nosotros le explicamos que hace parte de un planeta que se llama Tierra, que usted es un ser humano, que tiene un cuerpo físico, que tiene unas partes, unas extremidades, un tronco, que tiene la mano derecha, que tiene el dedo meñique, y que en el próximo curso le vamos a explicar cómo funciona la uña. Y entonces la persona dice, venga, pero si yo lo que quería saber era cómo funciona, qué pasa con la uña del dedo meñique, usted porque me contó todo esto y no me explicó lo que me tenía que explicar. Así como un poco poniendo una historia, no de la vida real, pero que a veces nos ayuda a ilustrar los errores que cometemos en los equipos de aprendizaje cuando diseñamos un contenido para un tema regulatorio. Yo, digamos que he tenido la posibilidad, por ejemplo, de estos ladrilludos que llamas. Por ejemplo, he hecho miles de versiones de SAR o SARLAF, SAGRILAF y demás, que son de compliance, ¿no? De cumplimiento. Y yo creo que la clave para que no se vuelvan rodillos cuando estamos hablando de contenidos virtuales, ¿sí? De cursos virtuales, que normalmente utilizamos ese recurso para este tipo de cursos de cumplimiento, es conocer bien los usuarios y el escenario del usuario, ¿sí? Así sea la misma norma que aplique para múltiples organizaciones. Por ejemplo, yo trabajo SAR y SARLAF para financieras, para seguros, para salud, que también tiene esto mismo. Y es muy importante como la personalización, como tú decías, entender bien dónde aplica, qué es lo que aplica y qué es lo que me pide el ente regulador. ¿Para qué? Para ir como puntualmente y así de manera en contextos cotidianos ellos puedan entender mejor y deje de ser simplemente algo teórico y de normativa. O sea, no es solamente citar la norma y entregar como, para eso entregamos el PDF, sino en realidad es como en mi día a día yo lo aplico. O sea, bueno, si viene un cliente, yo estoy en una entidad bancaria que tengo que tener en cuenta para que tenga, no sé, la vía data y demás. O sea, entender bien el usuario y el contexto de la organización nos va a ayudar como eso. Y totalmente de acuerdo contigo, editarnos específico al objetivo de aprendizaje. Lo demás es relleno y distractor. O sea, yo tengo claro mi objetivo de aprendizaje, tengo claro mi usuario, ya con eso puedo lograr un buen contenido, una buena experiencia. Pero si no tengo claro ni el objetivo de aprendizaje y tengo claro quién es mi usuario, siempre me voy a ir por el relleno, ¿sí? O sea, termino cayendo en el relleno porque no tengo claridad en lo que necesito de esa persona, que esa persona aprenda, o qué es lo que la organización necesita que él aplique. Entonces, teniendo esos dos puntos claros, para mí es clave para desarrollar una buena experiencia de aprendizaje. De acuerdo, no, y muchísimas gracias. En ese sentido, digamos que nosotros desde el hospital todo lo hacemos in-house. En ese momento nosotros tenemos una universidad corporativa que es UCONALMA, y UCONALMA abarca aproximadamente unas 500 acciones de formación. Esas 500 acciones de formación todas se han desarrollado personificando al hospital, ¿cierto? Es decir, todas son personales de cada uno de los roles. Ahí analizaremos muchísimas cosas porque en esas rutas de aprendizaje individuales, a veces, supongamos,
que la misma norma habla que esto es para auxiliares de enfermería, esto es para médicos y esto es para médicos especialistas, supongamos. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces en que error caemos, que hacemos una sola acción de formación donde abarque toda la norma y que ya el auxiliar de enfermería debe estudiar incluso lo que tiene que estudiar el médico especialista para abarcar todo el público de esa norma en una sola acción de formación. Ahí revisaremos muchísimas cosas según lo que ustedes nos están enseñando, porque entonces sí es necesario realizar esas rutas individuales donde esas acciones de formación las podamos dividir a categorizar por personas o por cargos y poderlo organizar de otra forma. Ahí miraremos estrategias pues en músculo en el hospital, pero les agradezco muchísimo por la orientación y por estos espacios y seguiremos pues disfrutando de los días que vienen. Muchísimas gracias. Juan Pablo, y qué rico que estés acá, y qué rico si tú eres el más joven o si hay más jóvenes, queremos también aprender de ustedes. O sea, esto es un gana-gana y ese es el valor de la comunidad, aprendemos de todos. Entonces, bienvenidos a estos espacios, seguimos en contacto, entra al WhatsApp y por ahí nos compartes cómo va la transformación que le vas dando y entre todos, con mucho gusto te ayudamos en esa construcción. Muchas gracias. No, pues ya había intervenido y por eso me quedé callado, pero es que esta pregunta de Juan Pablo es bien interesante. Primero de todo, felicitaciones. Estás en la única entidad que en Colombia ganó 2 veces el premio nacional y eso es bastante relevante cuando el premio era importante. Y además pues tenía un líder como era el doctor Andrés Aguirre, que es un ícono yo creo que para todo el país desde una perspectiva ética. Frente a tu pregunta, Juan Pablo, yo quería como traer a colación un ejemplo. Recién, pues no había, todavía la palabra pandemia no existía en nuestras mentes, eran películas. Pero cuando se hicieron los primeros ejercicios hacia el 2017-18, creo que fue en Uniandinos, o bueno, no me acuerdo en dónde, acerca de la aplicación de más que la inteligencia artificial de entornos de inmersión, de experiencias de aprendizaje virtual. Nos mostraron un ejemplo, creo que era en Codensa, creo que todavía se llamaba Codensa. Entonces a las personas a los técnicos, ingenieros que tienen que hacer pues el cambio en los transformadores, es una cuestión compleja, digamos, además peligrosa. Entonces, y de hecho, pues estadísticamente los ingenieros electricistas somos las personas que como ingenieros teníamos como más pérdidas anuales, pues. El punto es que les tenían preparado un escenario renderizado donde era simulado, y entonces así aprendían. Cuando tú empezaste a decir, Juan Pablo, con respecto a lo ladrilludo, yo me acordé que me tocó hace poco relativamente certificar 50 horas de SST, salud y seguridad en el trabajo, porque si no, no puede hacer un proyecto. Y pues sí, uno puede saber mucho de, no sé, los enfoques tradicionales de calidad y todo eso, pero siempre fue pesado. Entonces, yo creo que de las experiencias que he visto, la inmersión permite que uno aprenda, pues en escenarios simulados, muchos elementos de lo que tiene que aprender, así sea normativo, estandarizado, 1, y 2, la gamificación también, pero pues claramente eso hay que saberlo hacer. Entonces esa sería como mi contribución y chévere pues que hayan personas, yo creo que todos somos jóvenes, hay 3 edades, la cronológica, la fisiológica y la del espíritu. Yo por ejemplo estoy en mis 30 y 20 casi, entonces yo creo que todos podemos ser jóvenes desde la perspectiva de que podemos aprender, y ese era como mi aporte. Cata, Oscar, muchas gracias, y Carolina y Juan Pablo, un gusto. Gracias. Ahí coincido perfectamente de que la edad está en el espíritu. Yo me siento de 20 todavía. Yo me siento en mis 20. Cata. Para agregar que Juan Pablo y yo éramos los más jóvenes, pues, pero mentira. Bueno, no, qué rico. ¿Quién más quiere participar? ¿Tienen alguna otra pregunta que quieran que abordemos? ¿Algún tema que quieran que toquemos en este espacio? ¿O damos por terminado el espacio de hoy? Ricardo, bienvenido. Ahora, no, de pronto una respuesta a Juan Pablo,
Bueno, más que respuesta, sugerencia, porque pues claramente no hay una respuesta final, no tengo cámara, así que no la puedo aprender por eso. Y es que en el marco de los conocimientos, cuando un conocimiento es de ese tipo que es larilludo o complejo, pues un concepto muy interesante que hemos aplicado en la universidad y funciona mucho ahora en las organizaciones es el concepto de transposición didáctica, ¿no? Que es ese concepto que se refiere a ese proceso mediante el cual un conocimiento técnico es transferido desde esa forma original, como se presenta en este caso en esa disciplina científica, a una forma mucho más accesible y comprensible para los estudiantes. Es decir, es un conocimiento que quiere una cualidad de enseñabilidad, porque no todos los conocimientos en sí mismos son conocimientos enseñables. Entonces, nuestro trabajo justamente es convertir ese conocimiento técnico en un conocimiento enseñable. Y ahí la transposición didáctica como técnica, pues adquiere mucho sentido e importancia. Entonces, pues hay varios elementos y hay varias formas de hacer transposición didáctica. Pues yo le estaba escribiendo aquí a Juan Pablo justamente antes de la pregunta, que hay uno de los expertos en transposición didáctica, es Yves Clavar, que él es matemático, y él trabaja en el tema justamente de este tema, y es buscar cómo ejemplificar, buscar como mejores formas de presentar la enseñanza. Creo que es un tema clave para trabajarlo ahora, y que como solamente teniendo en cuenta pues la pregunta tan interesante de Juan Pablo, hacer como la sugerencia. Entonces es como poner ahí el concepto de transfusión didáctica en la mitad para que se investigue, y creo que es un tema importante que también puede aportar mucho a estos momentos cuando los conocimientos son así muy extremos. Básicamente era eso. Eso amerita Super, todo Ricardo, muchísimas gracias. un webinar, Carolina, o sea, porque suena no a No, mensajes es por Twitter, eso increíble. suena, Ricardo estuvo como speaker en Learning Latam en Perú y precisamente nos llevó el tema de transposición didáctica y es muy interesante. Ricardo, revisemos agenda y abrimos un espacio de tertulias de aprendizaje. Claro, pero va a estar en el el Learning Claro que sí, martes. por supuesto. Va a estar en el Learning De una. Colombia como speaker. Y él va a Entonces, estar en Learning Colombia para que se apunten ahora en julio en Cali. Ricardo es coorganizador y Ceci, bueno, ahí hay una cuña. Dentro del marco del calendario de eventos de Learning Latam, el que viene es Learning Colombia, que lo vamos a desarrollar en Cali del 12 al 14 de julio en conjunto con Eduteca, que es una de las oficinas en las que trabaja Ricardo del ICESI. Vamos a hacer en conjunto. Y bueno, ahí va a estar Ricardo y nos va a ampliar un poquito de esto de transposición didáctica, pero les podemos dar una abrebocas en una tertulia también para que se animen y se peguen el viajecito a Cali. Claro que sí, muy interesante el tema y con muchísimo gusto. La idea es compartir todo lo que podamos y, bueno, así como he aprendido mucho de todos, pues también aportar algo. Muy chévere. Muchas gracias. Bueno, y a todos, si no tienen más preguntas, o no sé, levanten la mano a quien quiera aportar algo más. Vuelvo a darte las gracias, Oscar, porque cada vez que conversamos yo salgo llena de aprendizaje, de conocimiento, un reconocimiento también de la organización en la que laboras, porque le ha hecho una apuesta desde la organización también grande a esto de humanizar el aprendizaje y que es parte intrínseca de la organización, y eso se ve en que personas como tú estén liderando estas áreas, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por compartir la experiencia aquí el año pasado, y sé que eres súper activo en la comunidad y un referente para nosotros, y qué chévere que estos líderes de grandes organizaciones que muchas veces de pronto ahora que tuvimos una persona muy joven participando los ven tan lejanos, se dan cuenta que no están lejos, que están cerquita, que están a un LinkedIn de distancia. Bienvenidos, escríbanles en LinkedIn de distancia, porque dentro de, si algo yo he aprendido, y ese sería como mi mensaje hoy, he aprendido, y es que tener mentores o referentes es una de las cosas más poderosas en los procesos de aprendizaje. Y muchas veces vemos a las personas lejanas, pero estamos por ahí decía la abuelita de mi esposo, que tocar no es entrar. Y nada, preguntar no quita nada. Y si tenemos una duda y tenemos ahora todas las herramientas tecnológicas para poder conectar con aquellas personas que tienen tanto bagaje, tanta trayectoria, pues no pasa nada si le escribo. Lo peor que puede pasar es que no me responda. Pero de resto, puedo encontrar un mentor maravilloso. Y afortunadamente yo en mi vida he encontrado maravillosos mentores, tanto en la biología como en el aprendizaje, y además colegas.
Entonces, qué chévere tener mentores y pares que entre todos generamos el aprendizaje. Y esa es como mi invitación y mi mensaje para el día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar. No, con todo el gusto y por aquí siempre atento y como tú lo dices, a un LinkedInazo pues de contacto, ahí tienen pues como conexión con mi perfil y ahí trato de ser como bien juicioso para dar respuesta a los mensajes. A veces no, tendré que trabajar también en ese ejercicio de ser más juicioso en el mensaje, pero de verdad un gusto estar contigo, con Cata y con esa comunidad de aprendizaje, porque como les decía hace un rato y creo que al ser aprendices, pues espacios como estos nos nutren de ideas para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Entonces, mil gracias a ustedes. Gracias, Oscar, gracias a todos por la participación. Caro, lo que dices ahora de los mentores, hay estudios que han comprobado que si tú tienes un mentor, tus probabilidades de éxito en la vida son mayores, los puedo usar y se los comparto. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por aprender y gracias por enseñarnos. Un abrazo a todos y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Chao, niñas, gracias. Y a todos que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.